hemos decidido pasar de esa lucha social, sindical, comunal, a una lucha electoral para ser nosotros los actores de resolver los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas estructurales. De no haber traicionado jamás a los trabajadores, de habernos enfrentado con las corporaciones como nadie lo hizo. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Aquí comienza Contexto, un programa de análisis, reflexión política y social de nuestra casa común, llamada Madre Tierra. Conduce Juan Mamani y gran equipo. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Metropolitana. Acá estamos un sábado a mañana, de mañana tan linda, ¿no? Se puede decir primaveral, para aquellos que viven en los países nórdicos, que solamente tienen unos días de sol y todo el tiempo es oscuridad o podría decir que es en invierno, ¿no? Y entonces acá para nosotros esto es primavera. Les damos la bienvenida a todos ustedes y también a nuestra operadora Luz Gabriela. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Mamani. Qué lindo, bien, bien. Sí, quien les habla es Juan Mamani para conducir el programa de Contexto. Así que comenzamos el tiempo solo, Luz. Nosotros somos privilegiados al amar a dos patrias. Bolivia, la que nos forjó como ciudadanos. Argentina, la que nos brindó oportunidad de desarrollarnos. Además, es la patria de nuestros hijos. Este es el segmento Estado Plurinacional de Bolivia. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. El ilusionismo es un arte performativo. El término performativo describe algo que, al ser expresado o realizado, constituye una acción al mismo tiempo y modifica la realidad, en lugar de limitarse a describirla. Este arte crea la ilusión de lo imposible, no mediante poderes sobrenaturales, sino a través de la destreza técnica, la psicología y la ciencia aplicada al entretenimiento. Su esencia es engañar o hacernos dudar de los límites de la realidad. Eso es el ilusionismo. Eso es lo que vivimos nosotros. Y muchas veces nosotros nos hacemos eco de esa ilusión, creyendo que eso es la realidad, cuando nuestra realidad es otra. Y hay realidades y realidades. La alta sociedad tiene su realidad. Cuando ellos nos critican a nosotros del pueblo, a los progresistas, tienen razón, porque nosotros somos lo contrario, el obstáculo para sus privilegios de ellos. Pero su realidad no es nuestra realidad de nosotros los trabajadores con título profesional o sin título profesional, pero al fin somos trabajadores. Estamos constantemente preocupados de cumplir compromisos, así haga sol, lluvia, frío,
en verano el calor, pero tener que salir. ¿Se dan cuenta? Esos intereses son contrapuestas. Es como el agua y el aceite. Y uno hay veces se disocia, pierde su realidad y acepta realidades ajenas. Así que es importante comprender la realidad nuestra y las del otro lado, de nuestros adversarios. En esa batalla eterna de opresores y oprimidos, de predadores y presas, la ley natural, ¿vos de qué lado te vas a poner? Y en esa batalla alguien escribió esto sobre el arte de la guerra, el Sun Tzu. Es un antiguo tratado militar chino escrito por el general y estratega Sun Tzu en el siglo V, 500 años antes de Cristo. Más que un simple manual de batalla, es una obra de estrategia profunda que enseña a resolver conflictos y alcanzar objetivos con eficacia. Su enseñanza central es que la mejor victoria es vencer sin combatir. Las estructuras y contenidos en 13 capítulos resumidos. Capítulo 1, sobre la evaluación, presenta los 5 factores fundamentales. Primero, doctrina, tiempo, terreno, mando, disciplina y la importancia del engaño. Ahí viene el ilusionismo. Lo aplican ellos y nosotros también tenemos que aplicar el ilusionismo con inteligencia, con ciencia. Capítulo 2, sobre la iniciación de las acciones. Aboga por la rapidez y advierte que las guerras prolongadas agotan los recursos. Capítulo 3, sobre las proporciones de la victoria. Estrategias para someter al enemigo sin destruirlo, priorizando la conquista de planes y alianzas. Todas estas ideas pueden trasladar a su realidad actual, ya sea acá en la Argentina, en Bolivia, en Perú, en cualquier parte del mundo. Todas estas estrategias están en ejercicio. Y nosotros en qué parte de estos capítulos estamos y qué podemos aplicar o qué es lo que viene después de esto. Capítulo 4, sobre la medida en la disposición de los medios. Explica cómo asegurar la propia invencibilidad, que no nos puedan vencer, y esperar la oportunidad de siempre vencer. Capítulo 5, sobre la firmeza. Describe el uso de la energía estratégica y las tácticas combativas. El uso de la energía estratégica y las tácticas combinadas. Se entiende, ¿no? Capítulo 6, sobre lo lleno y lo vacío. Atacar los puntos débiles del enemigo y evitar sus fortalezas. Cuando nosotros conocemos al enemigo, podemos evitar sus fortalezas y también atacar sus debilidades. Y durante los programas anteriores siempre se ha tratado de hablar quiénes son. Ellos son poquitos, es una debilidad. ¿Cuáles son sus poderes? El poder económico, el poder fáctico, los poderes fácticos, por ejemplo el de la comunicación, que están constantemente creando sentido común, qué está bien, qué está mal, pero para ellos. ¿Dónde está nuestro sentido común de nosotros? No existe. Estamos apenas en radios comunitarias, en las redes. Por eso es importante que cada ciudadano con madurez social sabe que es responsable de la sociedad. Y entonces debe actuar. Capítulo 7. El enfrentamiento directo o indirecto. Moverse con velocidad extrema, como si fuera el viento. Y sorpresa. Capítulo 8.
sobre los 9 cambios, adaptarse a las circunstancias sin aferrarse a las reglas. Muchas veces nosotros tenemos reglas, pero en situaciones hay que adaptarse a la realidad. Y en ocasiones nos dicen algunos que nos contradecimos. No, simplemente somos inteligentes y nos adaptamos, nos camuflamos. Pero el objetivo siempre es mantener el objetivo de vencer nosotros, los trabajadores, los humildes, los sacrificados. Capítulo 9 sobre la distribución de los medios, movimientos tácticos y la observación del enemigo. Capítulo 10 sobre la topología, los 6 tipos de terreno y su impacto en la batalla. Hoy tenemos en la modernidad el terreno de las redes sociales, de la tecnología. Estamos en ese terreno, hasta este momento podemos opinar, aunque igual nos censuran. Si vos sobresalen, se elimina tu cuenta, se elimina tu voz, también se silencia. Por eso hay que ir perfil bajo, crear cuentas y mandar nuestras ideas. Eso también es un terreno nuevo. Antes la guerra se hacía en terrenos del agua, marítimo, en el espacio aéreo, en el terreno del geográfico, en las montañas, en las selvas, son terrenos de combate. Hoy en día el terreno de combate es el terreno de la mente. Y nosotros tenemos que combatir en la mente. Esa es la disputa de este momento. ¿Quién capta la mente del ciudadano, de la población, de todo el mundo para poder dominar? ¿Ellos o nosotros? Nosotros queremos no dominar, pero sí orientar para vivir bien. Capítulo 11 sobre las clases de terreno, análisis de los 9 tipos de campo de batalla y cómo actuar en ellos. Capítulo 12 sobre el arte de atacar por el fuego, uso de armas incendiarias y la importancia de la paciencia. Cuando se dice armas incendiarias de esa época, este arte fue pensado, creado 500 años del nacimiento de Jesucristo. Imagínense, cuando ni siquiera tal vez estaba las pólvoras, simplemente eran las armas de los fuegos, de los aceites quemantes o de los aceites hirviendo, de las lanzas, de las espadas, desde esa época, hoy adaptando a la era de la tecnología. Entonces hay que adaptar la importancia también de la paciencia. Capítulo 13 sobre la concordia y la discordia, la importancia del espionaje para conocer al enemigo. Principios y enseñanzas claves, conocimiento y engaño, como es el ilusionismo que empecé diciendo. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer, no necesitas miedo al resultado de 100 batallas. La guerra se basa en el engaño, aparenta incapacidad cuando puedes atacar. Estrategias sobre la confrontación. La victoria se decide antes de la batalla, mediante la planificación. Es necesario tener un líder, es necesario organizarse y planificar, que nada sea al azar, todo tiene que estar planificado. El líder debe ser sabio, ecuánime y tratar a sus tropas como si fueran sus hijos. En momentos reprenderlos y en momentos darles amor. Nosotros no podemos decaer en la mente, no podemos desmoralizarnos. Así podamos perder una batalla, pero no la guerra. La vigencia actual de este arte, aunque fue escrito para la guerra, sus enseñanzas son aplicables hoy en día en la empresa, en los deportes, en la política y el desarrollo personal. Si nosotros aplicamos todos estos conocimientos, también podemos vivir bien. Su enfoque
en el cálculo, la estrategia y el conocimiento humano lo convierten en una guía temporal para la resolución de conflictos. Arriba. ¿Por qué nosotros hablamos de estas estrategias, de las realidades diferentes, contrarias, contrapuestas? Porque nosotros para poder vivir necesitamos primero la tierra. ¿Por qué es importante la tierra? ¿Por qué es importante nuestra identidad cultural? ¿Por qué los hermanos judíos, aún de haberse venido hace décadas acá a la Argentina, de tener o de ser argentinos, no se integran a la cultura argentina, mantienen su identidad judía? Encima, sus hijos van a prestar servicio militar allá a Israel. Los hermanos chinos también mantienen su identidad. Es difícil casarse con uno de ellos. No es que hay excepciones, pero están basados en esa cultura de mantener su identidad. Los hermanos paraguayos mantienen su lengua identitaria con el guaraní. ¿Y por qué nosotros como latinoamericanos no podemos mantener nuestra identidad como cultura suramericana, como cultura de Abya Yala? Les decimos por qué tenemos que seguir conociendo para poder vivir bien. La identidad cultural y el territorio son dos pilares, columnas fundamentales, cuya unión será crucial para enfrentar los desafíos del futuro. Se está hablando de la hambruna, que va a faltar alimentos y va a sobrar dinero. Vas a tener que comer tu dinero, se decía, alguna profecía. Su importancia radica en que no son conceptos estáticos, que significa que no se mueven, del pasado, sino son fuerzas dinámicas que pueden ofrecer respuestas a problemas contemporáneos. Para entender su importancia para el futuro, primero debemos entender su conexión intrínseca entre la identidad y el territorio. ¿Cómo están conectados, unidos? La tierra no es solo un recurso económico donde vos podés explotar y convertir en dinero, o un suelo para edificar y también hacer edificios y recaudar dinero. Para muchas culturas, especialmente las indígenas y tradicionales, el territorio es la memoria viva de sus ancestros, el escenario de sus mitos fundamentales, la fuente de su lengua, llena de nombres y lugares, y el proveedor de los elementos para su medicina, alimentación y espiritualidad. La identidad cultural se nutre de esta relación simbiótica de la tierra, da forma a la cultura, y la cultura da significado a la tierra. La importancia de la identidad cultural para el futuro. Primero, resiliencia y adaptación. ¿Qué significa resiliencia? Es la capacidad humana para adaptarse, recuperarse y salir fortalecido frente a situaciones adversas, traumas o fuentes de estrés. Implica superar los problemas sin estancarse, sin resignarse, integrando el aprendizaje y la flexibilidad para continuar adelante con la vida. Las culturas no son museos,
son entidades vivas que han demostrado una capacidad de adaptación a lo largo de los siglos. Sabemos que un siglo equivale a 100 años y entonces han pasado siglos. En un mundo de cambios vertiginosos, tecnológicos, cambios climáticos, cambios sociales, una identidad cultural fuerte proporciona un ancla. ¿Qué es un ancla? Por ejemplo, un barco en el océano, en un puerto, está ahí flotando. Si hay una tormenta fuerte, ese barco puede alejarse de la playa en donde está establecido, justamente por un ancla. Ellos sueltan del barco el ancla y cae en un terreno, y eso es como una estaca, como se sujeta a los bueyes en el campo. El barco necesita esa ancla y se sujeta para que el viento no se lo lleve. Entonces, una identidad cultural fuerte proporciona un ancla psicológica y comunitaria. Da un sentido de pertenencia y continuidad que ayuda a las personas y comunidades a enfrentar crisis sin perderse a sí misma. La cultura es un amortiguador social. Segundo, diversidad como la fuente de innovación, la homogeneización cultural, la idea de que todos pensemos, consumamos y vivamos igual es un riesgo para la creatividad humana. Cada cultura es una forma única de resolver problemas, de entender el mundo y de relacionarse con él. El caso del Estado Plurinacional de Bolivia tiene 36 naciones. Cada nación tiene su identidad cultural, su espacio geográfico, su espacio aéreo, su lengua, sus culturas, su conocimiento. Que cada una de esas 36 naciones recuperen su identidad, su cultura, su conocimiento, para poder tal vez intercambiar ideas, así poder encontrar soluciones para vivir bien ante esta situación que nos presenta el modelo capitalista, la depredación y el peligro de la humanidad, el peligro de nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Ante la diversidad cultural, ahí está la esperanza de entender el mundo y de relacionarse con él. En el futuro necesitaremos todas las perspectivas posibles para abordar desafíos complejos de los que nos presenta hoy en día, ¿no? La misma tecnología, la inteligencia artificial, las bombas atómicas que están reproduciendo. Allá en Europa también ya han aprobado leyes para poder invertir más dinero en armas de defensa, actualización de las armas en Europa. Imagínense a dónde estamos yendo. La diversidad cultural es un repositorio de soluciones alternativas, desde modelos de economía solidaria hasta formas de organización social más equitativas. Tercero, bienestar y salud mental. En el mundo cada vez más digital e individualista, la identidad cultural ofrece comunidad y propósito, participar de tradiciones, sentir orgullo por las raíces propias y mantener lazos comunitarios son factores protectores contra la soledad y la ansiedad, problemas crecientes en las sociedades modernas. Por ejemplo, en España, muchos ancianos ya no pueden vivir bien porque viven en soledad. Jóvenes que también sienten soledad, que no pueden encontrar el sentido de la vida, y muchos de ellos ni siquiera pueden dormir, viven en una incertidumbre y son infelices y tienen estrés y viven con píldoras. Por eso hay mucha venta de esos que ¿cómo se llama? Aquellos que te anestesian,
que los mismos adultos mayores consumen para poder desestresarte, para poder tranquilizarte. No son analgésicos, pero algo parecido. Y esos medicamentos es como caramelos, se vende mucho en las farmacias. La importancia del territorio para el futuro. 1. Seguridad alimentaria y soberanía. La tierra es la base de la producción de alimentos. En el futuro, la lucha por el acceso a la tierra fértil y agua se intensificará. Tierra y agua. Imagínense, la guerra va a ser también en el futuro la causa de guerra. La protección de los territorios, especialmente de aquellos manejados por comunidades locales con prácticas sostenibles, agroecología, policultivos, es esencial para garantizar la alimentación de la población mundial, lejos de la dependencia de monocultivos industriales que son frágiles. 2. Combate al cambio climático. Está científicamente comprobado que los territorios gestionados por pueblos indígenas y comunidades tradicionales son los que presentan menores tasas de deforestación y mayor biodiversidad del planeta. En Japón, por ejemplo, o en China, están produciendo alimento de manera más natural, intercambiando productos o elementos entre la misma biodiversidad. Por ejemplo, crían gallina arriba de un acuario. Las gallinas que derraman los alimentos o el excremento, los peces se aprovechan de los nutrientes que necesitan. No solamente producen gallinas, sino también producen peces. Y así se van intercambiando, entre otros, la producción del arroz con la producción de los patos, que también sacan los animales que afectan al trigo, ¿no? Entonces, esos son los modos de mantener la agricultura sana. Estos territorios actúan como enormes sumideros de carbono. Por lo tanto, proteger la tierra de estas comunidades es una de las estrategias más efectivas y económicas para mitigar el cambio climático. 3. Regulación ambiental y recursos hídricos. Los bosques, humedales, ecosistemas saludables que suelen coincidir con territorios habitados por culturas tradicionales, regulan el ciclo del agua, evitan la erosión del suelo y polinizan los cultivos. El cuidado de la tierra no es un lujo estético, es un servicio ecosistémico indispensable para la supervivencia humana en las ciudades y el campo. En síntesis, el futuro no será sostenible ni habitable si se construye sobre la base de la tabula rasa. ¿Qué significa eso? Borró y cuenta nueva. Ignorando la memoria de la tierra y la sabiduría de las culturas. Para las comunidades, la defensa de su identidad y su tierra es la defensa de su derecho a existir, a decidir su propio camino, autodeterminación. Para la humanidad en su conjunto, la preservación de esta diversidad cultural y territorial es una inversión de nuestra propia resiliencia. Es reconocer que en la relación respetuosa entre un pueblo y su tierra existen lecciones fundamentales sobre cómo habitar el planeta de manera duradera y significativa en las próximas décadas. La identidad cultural y la tierra importan para el futuro, porque son la base para construir un mundo más diverso, resiliente, justo y en equilibrio con el planeta Tierra, o sea, nuestra casa común. Nosotros tenemos que ser responsables de las futuras generaciones. Nosotros en 10, 20 años probablemente estemos pasando a la otra fase de la vida, a otro plano. Pero quienes vienen son nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué le estamos dejando de herencia
a los que vienen detrás de nosotros. Bueno, después intervención necesitamos reflexionar de cómo está el Brasil, la Amazonía, parte de Bolivia, parte del Paraguay, la Amazonía venezolana. Todos esos países, esos gobiernos, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, han quemado y han ocupado terrenos de la Amazonía. En el oriente boliviano lo mismo, se están apropiando de terrenos fértiles o terrenos que eran parte de la Amazonía, que dan vida, que dan oxígeno. Ellos absorben la contaminación del carbono y ellos expulsan, las plantas, los árboles, expulsan oxígeno para que nosotros podamos respirar. Porque en otros países, como en China y Japón, países industrializados, la India, muchas veces el sol está, pero no pueden ver en la ciudad porque está lleno de smog, humo, contaminación por las industrias. Y así como nosotros compramos ahora agua en botellitas, en ciertos lugares del mundo también se vende oxígeno envasado. Imagínense. Por eso es importante tomar conciencia de lo que estamos haciendo. No es solamente plata, ya les he dicho. Muchos de los que sabemos podemos hacer plata. Hacer plata no es tan difícil, simplemente tener que sacarle al otro, estar en el momento justo. Pero uno sabiendo qué es lo que le conviene, qué no le conviene, siendo humano sin perder su sensibilidad humana, elige vivir bien. Y el vivir bien es encontrar el equilibrio, el sentido de la vida. Bueno, les invito a escuchar un temita musical que nos lleva a la reflexión. Todo en esta vida tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Juntos por la tierra buscaremos un lugar, el lugar donde formemos nuestro hogar. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir.
mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida es aquí y nos aguarda el porvenir. El mundo en que vamos a habitar. Vamos. Metropolitana, la radio del pueblo. Todas nuestras acciones, por más mínimas que sean, influyen en nuestro entorno ambiental. Ser racional es pensar, entender y actuar de acuerdo a la razón y a la lógica. Existen varios tipos de inteligencia. En contexto, elegimos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Este es el segmento Ser Humano. Bien, hoy quiero compartir con ustedes una vida de alguien, que puede ser de tu papá, de vos mismo, ¿no? Para que nuestros hijos imaginen el contexto de cada cosa de lo que va a contar este señor. El señor se llama Orlando. Don Orlando, a ver, ¿cómo se apellida? Se llama don Orlando González Ledesma. Él tiene 68 años en este momento, ¿no? Y lo entrevistan y es muy largo, pero saqué algunos fragmentos de lo que él quiere transmitir, y puede ser la vida de muchos de nosotros, que muchos de nosotros hemos vivido también en las minas, porque uno de los únicos trabajos de que podíamos nosotros acceder, o nuestros abuelos, nuestros padres, era el pastoreo, el oficio de algún oficio, o de ir a la mina. Cuando mucho, llegar a ser profesor o ser policía, más de eso no eran nuestros abuelos o nuestros padres. Y este señor nació en un centro minero, ¿no? De la zona sur, por Atocha, Quechisla, Siete Suyos. Los que han viajado en tren conocen lo que es Atocha, Uyuni, Atocha, después Tupiza, Villazón. Eso era la ruta de venir en tren. Y él había nacido en medio de eso, en un centro minero, y él habla de este modo, así que le escucharemos a don Orlando, y veremos ustedes, los jóvenes, quizás tienen 20, 15 años, con suerte lo escucharán, o muestren a sus nietos, hijos también, cómo era el contexto de la vida de esa época, los que han nacido en los 58, en los 60, de sus padres, cómo era la vida. Imagínense el ambiente del que cuenta. A ver, vamos a escucharlo a don Orlando. Mi nombre es Orlando González Ledesma.
Yo había nacido el año 1958 en Potosí, centros mineros y un lugar, Ánimas, Siete Suyos. Entonces de allí mis papás se vinieron cuando yo tenía un mes. Nunca más volvimos a aquel lugar, ni hoy mismo conozco el lugar de mi nacimiento, ¿no? Pero en mi carnet siempre dice, digamos, Potosí. Mi mamá era de Charamoco y mi papá era de Capinote. Yo me he criado en Calicanto, también está en la provincia de Capinote, ¿no? A unos 7 kilómetros de Capinote, camino a Cochabamba, la ciudad. Mi papá de joven, cuando recién se había conocido con mi mamá, se habían ido a Potosí, porque en aquel entonces no había trabajo, ¿no? Y en las minas había trabajo. Entonces mi papá recibió una carta de parte de mi abuela diciendo que mi abuelo había fallecido. Mi abuelo se llamaba Bautista González. Al enterarse la noticia, mi papá pidió permiso en la mina y agarró sus cosas y yo de un mes de nacido. De esa manera volvieron a Cochabamba. Y desde esa vez mi papá, como era hijo solo, no, entonces nunca más ha vuelto pues, a su trabajo y nos hemos quedado en Calicanto. Cuando tenía mis 6 años ya mis papás me llevaron pues a Capinote. Allí estaba en la escuela Víctor Barrientos. Vivía con mi abuelita, era la madre de mi papá. Por muy andarín en la calle, mi abuelo se quejó un día a mi papá y le dijo, bueno, tu hijo, llévalo a donde estás, yo no lo voy a tener porque me hace negar mucho. Mi papá en el mes de junio tuvo que traerme a Charamoco, junto a ellos, a la escuela. Y bueno, ese año me aplacé en la escuela, en segundo curso. Yo tenía que en la mañana cortar el forraje para un burro y un caballo. Y las clases eran todo el día. Entonces yo a las 2:30 llegaba a mi casa y igual tenía que hacer tomar agua y darle el forraje que había cortado en la mañana al caballo y al burro. Y hasta eso se hacía tarde. Y para aquel entonces pues no había ni movilidades, ¿no? Como ser taxis, motos, solo había tren y por ahí pasaba, ¿no? Yo en la tarde esperaba un tren que de Buen Retiro hacia la ciudad de Cochabamba venía, se llamaba Tren de Avance. Y este pasaba a la 1:30, 2. Como los trenes andaban antes calma, y yo estaba acostumbrado a aprenderme al tren. Entonces yo esperaba y el tren empezaba a sonar y yo con toda mi bolsa de materiales corría a la vía y allí esperaba el tren. Al último arrastraba una manillita como carrito, siempre arrastraba al último. Y corría, en uno de esos no me he prendido. Y las veces que no me podía prender al tren, me quedaba pues, ya no iba, ya era tarde, llorando en la vía, el chango de 6 a 7 años. Entonces no asistía a la escuela. Entonces por ese motivo me aplacé. En primero intermedio no podía leer ni tanto lo hacía la matemática. Entonces mi papá en el mes de junio, en las vacaciones, me traía al campo donde estaba trillando el trigo con burro y caballo. Y bajo un algarrobo todos los días practicaba la lectura y la matemática. Entonces, así mi papá me tenía. Toda situación. Ya cuando llegué a primer intermedio, tercer intermedio, segundo intermedio, ya pensaba ya huirme yo de la casa. Ya no quería estar, yo rebelde. Entonces tuve que venirme aquí a Santa Cruz. Esa fue mi primer venida a mis 11 años. En Capinote había una emisora del Valle Alto. Apellidaban Ágredas. Era una casuchita donde la escuela antigua de Víctor Barrientos funcionaba. Y que en tal fecha estamos buscando gente, va a partir el carro para la ciudad de Santa Cruz, todos los que desean ir a trabajar pueden ir. El contratista Hilarión, era de Playa Ancha, el Hilarión, ¿no? Entonces para aquella fecha era pues, alistarse, ¿no? Entonces a mis papás yo nunca he avisado, pues entonces al calor de toda esa gente que estaban viniendo, jovencitos, jovencitas, hasta mujeres han venido, ¿no? Entonces yo tenía un amigo pues ahí, un señor que ahora está en la Argentina, Emilio Almanza. Entonces me dijo, Orlando, vamos. Bueno, yo me animé para venir con ellos.
En aquel entonces Santa Cruz producía pues solo algodón. Con máquinas sembraban, entonces a veces tenía la máquina fallas y no derramaba y salía, pues nacía la planta de algodón ralo. Entonces para eso necesitaban personal, sean jóvenes, grandes, viejos, no todo era igual. Entonces ahí nosotros sabíamos trabajar resembrando el algodón. Llegamos a un lugar aquí, a Montero, que hoy por hoy me ubico un poco donde está ese lugar, se llamaba San Marino. Llegamos allá en un camión toda una noche, para entonces no había ni el camino por Chaparro, era por camino antiguo. Un día y una noche llegamos, yo chango de 11 años, apenados por mi mamá más que todo, ¿no? Por la casa, pero igual, trabajaba. Y después cuando ya terminamos de resembrar el algodón, las empresas ya no necesitaban gente. Pero yo me quedé en una empresa algodonera, ¿no? Tenía para entonces 12 años, yo creo, ¿no? Changuito. Y dormía en un pauchito chiquitito, dormía yo en el campamento, era el único que dormía, ¿no? Y trabajaba todos los días y un capataz de la empresa, una persona mayor llamada Don Edmundo Cambita, se me hizo amigo, yo chango. Y me decía, a ver, Collita, mañana vas a ir a partir donde están todo hierbudo de algodón en esa parte, no te vas a ir vos. Y así me decía. Y trabajaba todos los días. Y yo me autoabastecía. El día domingo salía a Montero, ahí, al mercado que es Germán Moreno. Yo tenía que comprarme una cuartillita de papa, un poquito de fideo, arrocito, me compraba charquecito, sal, un poco de ajinomoto en aquel entonces, ¿no? Para endulzar la comida. Entonces en la tarde volvía y al día siguiente, día lunes, otra vez a trabajar. Así sucesivamente, toda la semana trabajaba. Y al día hacía una tarea. Y en aquel entonces la tarea pagaban 40 pesos. Semanalmente yo salía con 240 bolivianos. Yo estaba contento. Entonces, en el mes de febrero ya me iba yo para Cochabamba. Otra vez entraba a la escuela. Para entonces estaría en primer intermedio. Pasaron años, 2, 3 años, yo tenía 15 años ya. Entonces un día yo llegué de Cochabamba en un carro, ¿te imaginas? Yo no sabía ni de dónde salían las lotas. En un carro carguero. Vi que había luces y gente, cuando había sido las 5 de la mañana, y estábamos por los tornos. Entonces como yo no tenía mucha plata, el carro había estado parado en un ranchito, ¿no? Al venir ya cerquita a Santa Cruz. Entonces yo miré y estaban tomando café el ayudante y el chofer. Entonces ya agarré mi bolsoncito, me bajé de calladito, ¿no? Entonces había unos taxis, pues ese Chalona lo llamaban aquí en Montero, y unos taxicitos con asientos laterales, ¿no? Hasta cuando he llegado para las 6 de la mañana a la ciudad, a la plazuela Arenales he llegado. Y había una flota grande parada y decía, y Apacaní, Apacaní, Apacaní. Entonces me acerqué y le dije, este pasa por Montero, porque uno conocía bien. Esa flota pasa, claro, pasa por Montero, me dijo el campus. Y me subí, pues. Y esa vez sabía que estaban reclutando para el cuartel, para el segundo escalón. Entonces al chofer le dije, maestro, ¿usted se ubica donde queda el Ranguer? Le dije. Me bajé allá y la flota partió, me fui al frente y salió uno y me dijo, sí, ¿a quién estoy buscando? Me dijo. Yo chango, no conozco nada de eso. Le dije, quiero entrar al cuartel, le dije. Un ratito me dijo. Cuando había estado un teniente festivo era José Centeno Sánchez, y me dijo, oye, ¿qué quieres vos? Me dijo, quiero entrar al cuartel, ¿no? Le dije, así, no conocía pues ni el grado, ¿no? Teniente, me dijo, estos estrellas en teniente, ven conmigo, me dijo. Me llevó al fondo y me dio una maleta de cuero, no tenía maleta, pues, ¿no? Y me dio un traje plomo de soldado, me dijo, anda, debe estar un poco sucio, tal vez roto, lavado, unas abarcas de gomas, no me pasó, una blusa y un pantalón. Sección servicio, me dijo, ahí te vas a incorporar, aquí hasta un mes más. Vivo, me dijo, porque si te vas a poner uniforme, a vos ya no te van a conocer por mono, ya no te van a pegar, me dijo.
Entonces yo agarré la ropa, lo lavé, lo arreglé, me puse bien y como que ya no estaba de civil, pues nadie, ya no me reconocían a los que estaban ahí un mes ya, entonces no me pegaron a mí, no llevé palo en el cuartel como recién ingresado, ¿no? El año 1976, cuando he salido del cuartel, primeramente a los 2 días de licenciamiento yo me fui aquí a Guavirá, para entonces el presidente pues General Banzer. Hizo la ampliación en Guavirá del Trapiche, ¿no? Está exprimiendo caña, ¿no? Entonces, y yo pasé por la gerencia de Guavirá, pues preguntando si no podían recibirme como trabajador, aunque de limpia canal, pero lo que quería es trabajar, ¿no? Y me dijeron, bueno, tendrías que matar a uno para ingresar, ¿no? Aquí se recibe trabajadores cuando uno muere. Y eso es un poco verde. Bueno, entonces me fui nomás a Cochabamba. El 77 he ingresado otra vez al colegio, a segundo medio, ¿no? Entonces, otra vez, hasta queriendo, ya viejo, ya reservista en el colegio. Y de ahí, no, he trabajado y ya no he podido abastecerme en el colegio, porque mis papás ya no me daban nada. Pues yo tenía que correr, digamos, con el gasto de la ropa, de la alimentación, ya no podía. 81 yo ya tenía, ¿no? Me hice de pareja. Pucha, he ido al Chapare, tenía un lotcete, un lugar que acamparon los capinoteños, sindicato capinote. Allí he trabajado, no se podía, de ahí me fui a La Yunga. En el 82 nació mi hijo, Cristian, y llegamos a La Yunga, un año estuvimos allí. Porque allá veía yo que no era fácil vivir, porque no había camino, no había acceso al lugar. Cuando nos hemos venido de allá no había mucho trabajo. He pensado yo ir a Estados Unidos, desesperado, con esposa, con un hijo, ya papá de un hijo, entonces voy a ir. Me he prestado dinero, me he animado a ir, pues he hecho mis trámites, queriendo sacar una visa directa para Estados Unidos. Me he adeudado como $10,000 y no ir. Entonces no falta algún amigo dice, bueno, nosotros estamos yendo como ilegales, no vamos a ir por México. Pucha, entonces llegamos al Distrito Federal de México, esa noche, me acuerdo bien. Los 9 en un hotel San Diego, un buen hotel. Y la instrucción era al día siguiente levantarnos a las 5 de la mañana. El remis o el taxi iba a venir en media hora para llevarnos al aeropuerto internacional del Distrito Federal. Y nosotros teníamos que salir con rumbo a Hermosillo. El aeropuerto en Distrito Federal fue te pierdes, inmenso. Entonces nosotros teníamos que llegar al hangar 14 o al hangar 29, no me acuerdo, pero la nave tenía que despegar a las 7:20. Entonces nosotros antes teníamos que estar. Y yo y mi compañero llegamos para la hora exacta. Y uno se había quedado, y este ñato era del Valle Alto. Hermosillo había sido un pueblo chico, frontera con Estados Unidos, ¿sí? ¿No? Entonces llegamos allá, todo el mundo como todos bolivianos, con tu bolsón, pero yo no tenía ningún bolsón. Simplemente tenía un periódico que había estado en el asiento del avión, ya me puse acá, no tenía nada ahí. Un bolsito así tenía. Y bajamos allá, el aeropuerto vacío. Silencio. Pues bajamos los 9 allá, los 8. Y el otro, ¿para dónde está? Dijeron que no había. Cuando al tipo lo habían capturado en el aeropuerto internacional de la capital, del Distrito Federal. La migra la había capturado. Y le ha hecho hablar, le ha dicho, bueno, ¿cuántos eran ustedes? ¿De qué procedencia son Bolivia? ¿Cuántos eran? Éramos 9. ¿Sabe que ahorita hay una nave que va a partir? Si nos avisas con destino a qué lado han partido, nosotros ahorita te ponemos en la nave que va a salir directo a Estados Unidos y te vas a ir. Y el muy tonto nos vendió a toditos. Entonces cuando llegamos allá, al último lugar, a Hermosillo, aterriza el avión, nosotros bajamos, puta, la migra ahí, pum pum pum, los agarró. Y yo me salí por una puerta, entonces, por una puerta a una callecita. Me estaba yendo por ahí y, puta, alto disparo, un gendarme. Faltaba unos 3, 4, 5 metros para llegar a una esquina y torcer, no me agarraba. Pero ahí me ha sorprendido.
cuando nosotros estuvimos ingresando a la migración, vino el cónsul, no sé qué se llamaba en aquel entonces. Yo le dije, mira, lo único que queremos en este momento que nos han detenido, bueno, usted sabe dónde estamos yendo, pero queremos que usted nos abogue como cónsul y nosotros tenemos pasaje de vuelta. Queremos volvernos para Bolivia. Háganos ese trámite lo más antes posible, queremos volvernos, porque nosotros no estamos llevando ni droga, nada. Sabemos que no vamos a poder pasar, ¿no? Un mes hemos estado ahí, en la migración. Fue jodido. Sin dormir, nos bañaban cada rato con manguera de afuera. Feo, feísimo. Y harto ladrón, tenemos que cuidarnos en un cuartito. Y ese cuartito tenía unas camas de cemento llenito de chinche. De repente una mañana. A ver, los bolivianos se alistan porque esta noche tienen que retornar. Ya está tramitado su pasaporte para volver a Bolivia. Y entre nosotros que estábamos siendo, había un muchacho, Edwin Moreira, no me olvido. Este era integrante del grupo musical Proyección Los Carpes. Él estaba llevando guitarras, charangos, bombos, estaba llevando quenas, tenía. Entonces esa noche, como nosotros no habíamos hecho nada mal, entonces nos trajeron en un auto al aeropuerto, y este muchacho Edwin Moreira, ayúdenos a llevar pues vos llevas la guitarra, vos llevas el charango, y así nos repartió todos sus guitarras, el bombo, todos, ¿no? Entonces nosotros parecíamos que estuvimos volviendo un grupo musical que habíamos estado por ahí actuando, ¿no? Entonces ahí habían paseños en el aeropuerto del Distrito Federal, habían paseños. Boliviana, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Puta, súper. Nosotros súper. Sin embargo, estuvimos ayudando a traer las guitarras nomás. Cuando hemos llegado a La Paz, era como si estuviéramos llegando a nuestra casa. Nos sentíamos protegidos, abrigados, seguros. Cuando una persona no tiene, digamos, algún conocido, algún pariente en un lugar, pues fácil, no puedes lanzarte. Mi esposa, que es Mari, me dijo, tu hermana me ha llamado para ayudarle en la venta de arroz, iré. Pero Mari, yo como voy a seguir trabajando aquí, no hay, con la Cobose, no hay plata. Y me dijo, pero tu cuñado está sembrando, ya va a cosechar arroz, aunque poco, ¿por qué no te vienes? Piensa, anda vos primero, me hablas desde cuándo van a cosechar, entonces yo voy a venir. Casi a 2 semanas Mari me habló y me dijo, Orlando, ya van a cosechar arroz, ¿por qué no te vienes? Es mejor. Bueno, entonces yo con mi osito viejo, con mi carrito me vine. En el sindicato pedí una carga una carga adelantada al sindicato, entonces me dieron para Chapare. Me vine con esa carga. Y más no he vuelto a Capinoto, digamos, con mi carga. Me he quedado aquí, he trabajado trayendo soya, arroz y así sucesivamente. Santa Cruz, Montero más que todo, ha crecido hartísimo. Entonces ya no había cultivo de algodón, sino ya había cultivo de arroz, mecanizado, cultivo de soya. Entonces ya abundaba la carga. Y mi cuñado sembraba pues 300, 400 aquella vez hectáreas. Entonces había carga. Trabajábamos entre 2 o 3 carros, no sacábamos toda esa carga. Entonces había plata. El parque industrial es pura peladora de arroz. Entonces ya se veía pues un cambio económico bastante amplio en Montero. Entonces ya había ganas de trabajar. Mi carrito viejo lo vendí, me compré otro mejor, más moderno. Su acopio viejito lo vendí, me compré otro nuevo. Me compré el lotecito aquí, hice mi casa, me compré mi auto, juntamos una cierta cantidad de dinerito para nuestra vejez. Prácticamente hemos trabajado. Entonces Montero para mí es un lugar, yo diría para todos, es un lugar de bendición. Porque en Montero estamos, pues claro, los bolivianos, ¿no? Pero estamos de los 9 departamentos. Toda la gente estamos aquí. Esa gente que de verdad tiene esas ganas de trabajar, tiene esas ganas de prosperar, ¿no? Económicamente. Esa gente prospera aquí. El oriente boliviano está poblado por gente del occidente, mucho más después de la relocalización
o don Orlando, por ejemplo, es de las minas del sur, de Atocha, Quechisla, Siete Suyos, y los que habrán venido de otras minas, ¿no? Por eso hemos dicho siempre que los mineros han poblado diferentes lugares que no estaban poblados. En este caso está hablando de allá Santa Cruz, Yapacaní, en la ciudad del Alto, hemos fundado el Alto, acá en Buenos Aires. Y así es la vida de los bolivianos que han nacido en el año 1958, y la juventud ha sido de los años 70, y los años 70 como han vivido. Él mismo ha servido en la patria cuando estaba Hugo Banzer, y cómo ha progresado Santa Cruz gracias a los collas también. Antes no era nada. Ahí estamos. Así que un recuerdo, un contexto de la vida de nuestros padres. Saber lo que pasa a nuestro alrededor es muy importante, así como saber lo que pasa en otras partes de nuestra casa común. Este es el segmento Internacionales. Bien, el contexto internacional, lo más repercutido en la semana ha sido la rendición de Estados Unidos. Cuando había secuestrado a Venezuela, primero había bloqueado, ¿no?, con los barcos a Venezuela, no le dejaban sacar ni meter ningún producto, y entonces había acosado y estaba asfixiando a Venezuela. Claro, este último, porque desde más antes está bloqueando a Venezuela, desde Hugo Chávez, igual que a Cuba. Va bloqueando, no le deja comprar ni vender y va encerrado. Y así, ¿cómo va a progresar un país? Y cuando lo secuestraron a Maduro por traición de Delcy Chávez y su entorno, aquellos que decían, Chávez, Chávez, no hay confianza, los Judas están en todo lado. Entonces, me daba rabia ahí, decíamos en el programa mismo, ¿cómo puede ser Estados Unidos haga lo que quiera? Es el chico malo del barrio que hace lo que quiere y no hay alguien que lo pare. Y por atrevido fue a Irán, pensó hacer lo mismo que en Venezuela, en Irán. Y salió con el rabo entre las piernas y hoy pidiendo perdón, y además va a indemnizar todo el daño que ha cometido en Irán. Y vamos a escuchar para ustedes un audio en YouTube. Los que quieran seguirnos pueden seguirnos en YouTube, que lo edito y lo pongo los videos. Es la cuenta Juan Mamani Huayllani en YouTube. Suscríbanse y ahí se suben los programas editados, ya más cortitos, sin las propagandas, nada. Entonces pueden seguirnos en la cuenta de YouTube Juan Mamani Huayllani. Ahí lo voy a poner los videos, pero ustedes lo van a escuchar ahora de cómo está ahora Estados Unidos, aunque Israel no quiere que se concrete la paz entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Israel está saboteando. Así que vamos a escuchar lo que está pasando con Estados Unidos. Lo que acaba de filtrarse sobre Donald Trump no es solo otro escándalo político. Es la confirmación de algo que muchos temían, pero que nadie esperaba ver tan pronto. El documento completo del acuerdo de Trump con Irán ya está público. Arabia Saudí lo filtró primero. 14 puntos de un memorando de entendimiento que incluye una obligación directa de Estados Unidos de facilitar un fondo de $300,000 millones para inversiones privadas en Irán. $300,000 millones para Irán.
firmado electrónicamente por Donald Trump y J.D. Vance en nombre de Estados Unidos. Y aquí está lo que nadie te está contando. Esto no es solo dinero, es la rendición más humillante en la historia moderna de la política exterior estadounidense. Durante los próximos 60 minutos vas a entender 3 cosas que están siendo enterradas bajo el ruido mediático. Primero, ¿qué dice exactamente este acuerdo y por qué cada punto representa una victoria iraní y una derrota estadounidense? Segundo, ¿cómo Netanyahu pasó de ser el aliado más poderoso de Trump a convertirse en el político más odiado de Israel, con un colapso de 46 puntos en las encuestas en solo 3 semanas? Y tercero, lo más importante, ¿por qué este acuerdo no es el final de la crisis, sino el comienzo de algo mucho más peligroso? Porque lo que Trump acaba de hacer no es negociar desde una posición de fuerza, es capitular desde una posición de pánico. Y las consecuencias de esa capitulación van a perseguir a Estados Unidos durante décadas. El documento filtrado tiene 14 puntos. Cada uno de ellos cuenta una historia diferente sobre cómo llegamos aquí. Pero antes de entrar en los detalles, necesitas entender el contexto que hace que este acuerdo sea tan devastador para Trump. Porque hace exactamente un año, Trump prometía que Irán se rendiría en 90 días. Prometía que las sanciones los quebrarían. Prometía que nunca negociaría con terroristas. Y ahora está firmando un acuerdo que le da a Irán todo lo que quería y más. Punto 1 del memorando. Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran un fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo Líbano. Fíjate en esa frase, incluyendo Líbano. Eso significa que Trump acaba de reconocer oficialmente que Hezbollah es una fuerza legítima en este conflicto. Una organización que Estados Unidos clasifica como terrorista, ahora tiene estatus de beligerante reconocido en un acuerdo firmado por el presidente estadounidense. Netanyahu debe estar viendo este documento y preguntándose si Trump perdió la cabeza por completo. Durante meses le dijeron que Estados Unidos nunca reconocería a Hezbollah como parte legítima de ninguna negociación. Que la posición estadounidense era clara. Hezbollah es una organización terrorista, punto. Y ahora Trump no solo los reconoce, los incluye en el primer párrafo del acuerdo como si fueran un ejército nacional normal. Punto 2. Irán y Estados Unidos se comprometen a respetar la soberanía territorial mutua y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro. Esto suena diplomático hasta que te das cuenta de lo que realmente significa. Estados Unidos acaba de renunciar oficialmente a cualquier apoyo futuro a la oposición iraní. Todos esos disidentes que Trump prometía ayudar, todas esas protestas que supuestamente iba a respaldar, todos esos iraníes que creyeron en las promesas de que América vendría en su auxilio, Trump acaba de abandonarlos formalmente. El New York Post lo dijo mejor que nadie. Trump les dijo a los manifestantes iraníes que la ayuda estaba en camino, pero el acuerdo de paz deja a los mulas más poderosos que nunca. Los disidentes dicen que muchos iraníes que se opusieron al régimen se sienten frustrados y enojados mientras emergen los detalles del acuerdo entre Washington e Irán. Frustrados y enojados. Esa es una forma educada de decir traicionados. Porque Trump no solo abandonó a la oposición iraní, les mintió durante meses diciéndoles que Estados Unidos estaba de su lado mientras negociaba secretamente un acuerdo que fortalece al régimen que los oprime. Punto 3. Este es solo un memorando de entendimiento para negociar un acuerdo final en 60 días extendible por mutuo consentimiento. En otras palabras, esto no es ni siquiera el acuerdo real, es un preacuerdo. Y ya en este preacuerdo, Trump está dando concesiones masivas. Si esto es lo que firma antes de las negociaciones reales, imagínate lo que va a dar cuando esté sentado frente a los negociadores iraníes. Punto 4. Estados Unidos levantará inmediatamente el bloqueo naval y restablecerá el tráfico marítimo a su capacidad total en 30 días. El tráfico de barcos será proporcional al volumen preguerra por parte de Irán. Estados Unidos también se compromete a retirar sus fuerzas de las áreas circundantes dentro de 30 días después del acuerdo final. Ahí está Estados Unidos sometido. Por eso hoy está asegurándose de su patio trasero, de su huerto, que es Sudamérica. Y no quiere soltar. Y está financiando políticos. La última elección ha sido allá en Honduras
ha financiado a su candidato y lo ha hecho ganar con trampas. Ahora en Perú le está haciendo ganar a Keiko Fujimori, un candidato de derecha. Bueno, hablamos después de Perú. Y así está Estados Unidos. En Bolivia también está sosteniendo a este gobierno que es Rodrigo Paz. Nada es casual. Los gobiernos son solo títeres. Acá el que manda son el imperialismo. No hay, se acabó la cortina, justo. Es la confirmación. ¿Qué es la OCS? La Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, es una importante organización intergubernamental euroasiática con un enfoque político, económico y de seguridad. Fundación se creó el 15 de junio del 2001. Imagínense, el 2001 acá en la Argentina estuvimos en crisis igual o peor que ahora, ¿no? Cambiando gobiernos, todo. Y allá se estaba creando esta organización en Shanghái. Origen es heredera del Grupo de los 5 de Shanghái, un mecanismo creado en 1996 para aliviar tensiones fronterizas. Miembros fundadores: China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Son países que para nosotros es raro, pero son países legendarios e históricos que han estado participando en las decisiones políticas o geopolíticas. Son miembros actuales, cuenta con 10 estados miembros en la OCS, tiene 10 miembros. De importancia, agrupa aproximadamente el 40% de la población mundial y al 25% del Producto Interno Bruto global. Imagínense, esta organización o OCS tiene como a China, por ejemplo, tiene 1.400 millones de habitantes, la Argentina 46 millones, Bolivia 11 millones y así. O sea que esos países están organizados bajo esta organización de cooperación de Shanghái. Pueden decidir, son muy importantes. ¿Y qué es lo que han dicho? Mira, China, el que está manejando esta organización, China, ¿qué dice? A ver, habilítame esto. Queridos colegas, distinguidos líderes, hermanas y hermanos de las más de 20 naciones que hoy convergen en esta histórica cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Nos encontramos en un momento crucial de la historia. El mundo se enfrenta a tormentas que amenazan con desgarrar la esperanza de estabilidad, prosperidad y desarrollo compartido. Y, sin embargo, aquí estamos, reunidos bajo el techo de la OCS, que hoy representa más de 1/3 de la población mundial, una fuerza económica en expansión. Lo más importante, un faro de un nuevo espíritu, el multilateralismo real, inclusivo y respetuoso. El llamado espíritu de Shanghái ha guiado nuestro camino durante 25 años, respeto mutuo, confianza recíproca, cooperación equitativa y beneficio compartido. Hoy quiero decirles, con la voz de China, que este espíritu no es solamente una consigna. Es una bandera que debemos levantar juntos frente a quienes pretenden seguir actuando como si fueran los gendarmes del planeta. Todos lo sabemos, existen potencias que aún piensan y actúan como si el mundo fuera su dominio privado. Estados Unidos y algunos de sus aliados se presentan como jueces supremos, dictando sanciones, bloqueando el comercio, desatando guerras y utilizando la intimidación económica, militar y cultural para someter a las naciones soberanas. Ese comportamiento de gendarme mundial ya no tiene cabida en el siglo XXI. Nosotros, los pueblos de Asia, de Eurasia, de Medio Oriente, y de las naciones que se suman a este movimiento, tenemos la responsabilidad histórica de levantar una alternativa.
Una alternativa basada en la cooperación, en la equidad y en la justicia. Una alternativa que rechaza el unilateralismo, que rechaza la imposición de normas inventadas y que abraza un orden mundial multipolar donde todos los países, grandes o pequeños, tengan el mismo derecho a desarrollarse. Compañeros, en esta cumbre propongo con claridad una nueva gobernanza mundial. Una gobernanza que no esté escrita en los despachos de Washington ni impuesta por el poder militar de la OTAN, sino que se construya desde el diálogo, el respeto y la inclusión. Una gobernanza que reconozca que la globalización debe ser justa y beneficiosa para todos, no un mecanismo para enriquecer a unos pocos a costa de millones. Por eso, anuncio que China trabajará con todos los miembros de la OCS para fortalecer nuestra soberanía colectiva. Ninguna nación debe aceptar que se le dicte cómo organizar su sistema político o económico. La diversidad de modelos es nuestra fuerza, no nuestra debilidad. Construir mecanismos financieros propios. No podemos seguir dependiendo de instituciones dominadas por intereses ajenos a nuestras realidades. La creación del Banco de Desarrollo de la OCS será un paso fundamental para que nuestras naciones tengan crédito soberano y libre de condicionamientos. Impulsar la cooperación tecnológica. Desde la inteligencia artificial hasta la energía verde, desde el espacio hasta la economía digital, debemos compartir avances, formar talento conjunto y asegurar que nuestros pueblos no queden rezagados en la nueva revolución científica. Defender la paz y la seguridad regional. Eso significa oponerse a la mentalidad de Guerra Fría, a los intentos de sembrar conflictos por intereses externos, y consolidar nuestras propias capacidades de seguridad colectiva. Expandir las oportunidades para nuestros pueblos. No se trata solo de cifras económicas. Se trata de proyectos concretos. Becas para jóvenes, talleres de capacitación, infraestructura que conecta nuestras tierras, comercio sin trabas que eleva el bienestar de millones de familias. Queridos colegas, el mensaje que quiero transmitir al mundo desde Tianjin es claro: la OCS no es una alianza contra nadie, sino una unión para todos. No buscamos hegemonía, buscamos equilibrio. No buscamos imponer, buscamos compartir. No buscamos destruir, buscamos construir un futuro de paz y desarrollo. Y sí, lo digo con franqueza, China no aceptará jamás que un puñado de países se autoproclamen los guardianes del orden mundial mientras destruyen países enteros con sus guerras, saquean economías mediante sanciones y dividen pueblos con su arrogancia. La era en que unos pocos dictaban el destino de muchos ha terminado. Ha llegado el tiempo de la igualdad, de la cooperación y del respeto. La historia nos enseña que las civilizaciones florecen cuando dialogan y se marchitan cuando se aíslan. Asia y Eurasia han sido cuna de intercambios durante milenios, desde la ruta de la seda hasta las modernas rutas de cooperación. Esa herencia milenaria nos impulsa hoy a ser pioneros de un nuevo orden global. La OCS debe ser el motor de esta transformación. Nuestra voz colectiva debe resonar más fuerte que nunca. Debemos decirle al mundo que un nuevo amanecer se abre, el amanecer de un orden multipolar, de una globalización inclusiva, de una justicia internacional real y de una paz duradera. Estimados colegas, como dice un antiguo proverbio chino, donde hay voluntad, no existen fronteras imposibles. Hoy tenemos la voluntad. Hoy tenemos la fuerza de nuestras Naciones Unidas. Hoy tenemos el deber histórico de abrir camino hacia un futuro compartido. Hagámoslo con valentía, con unidad y con determinación. Que esta cumbre de Tianjin marque el inicio de una nueva era en la que la humanidad camine hacia un destino común: la paz, la prosperidad y la dignidad de todos los pueblos. Muchas gracias. Bien, eso es lo que están decretando ya el nuevo orden mundial. Así va a ser. Todos los países pequeños van a tener que pertenecer o servir a algún imperio, ya sea el imperio norteamericano, al imperio chino y otros países que están en crecimiento, ¿no? Como la India, Rusia, Irán mismo ha mostrado su potencia. Entonces son ellos los que van a tomar decisiones por los países pequeños.
Y bueno, no va a ser tan malo porque ya hemos visto lo malo que es Estados Unidos. El próximo o lo nuevo siempre nos da esperanza de que pueda haber otra forma de vida. No sabemos si va a ser peor o mejor. Tenemos la esperanza de que sea mejor. En Perú, lamentablemente, está ganando la ultraderecha. Lo bueno que es que ya están divididos. Los pueblos de América están divididos. La mitad están despiertos. La mitad siempre estuvieron despiertos. La mitad que estaba dormido, antes no estaba despierto, estaba dormido. Y me alegra que hoy en día esté despierto. Y no le va a ser muy fácil a esa otra mitad que son los ricos o los disociados dominarnos. Vamos a tener voz para poder reclamar. No les va a ser fácil someternos. Mañana hay elecciones definitivas, la segunda vuelta para Colombia. Ojalá los hermanos colombianos nos den buenos resultados, ¿no? Que la gente decida. Pero nos encontramos en un momento crucial de la historia. Ay, perdón. En síntesis, nosotros ya hemos despertado la mitad. Antes solo ellos jugaban. Ahora la mitad ya somos los despiertos. Tenemos que ganar ese 1. 50 más 1 y ganamos. Solo nos falta un poquito despertar. No nos desanimemos. Hay batallas que se pierden, pero no la guerra. Acá nadie se rinde. Solo se rinden los que se resignan o se mueren. Pero los vivos estamos de pie. Vámonos entonces con un tema musical de siempre. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankees de América Latina! Llegaron con promesas y banderas de libertad. Dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan. Con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! América Latina no se domina. América Latina no se domina. Bases militares sobre pueblos sin voz. Corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Ni bloqueos ni balas nos arrodillan. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Soberanía viva, libre y combativa. ¡Fuera! 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 América Latina no se domina. América Latina no se domina.
amigas. No más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. Fuera Yanquis de América Latina. Desde el barrio hasta la cordillera. Fuera Yanquis de América Latina. Este continente ya decidió su bandera.